Si alguien se acuerda de qué fue de lo que hablamos la escuela pasada, hablamos El optimismo realista, sí. el optimismo realista. Bueno, sobre el optimismo realista, ¿qué recuerda? Pues una de las cosas que recuerdo de lo que vimos la anterior Escuela de Sabios fue que el optimismo realista eh, es como un motor que nos ayuda a tener un equilibrio, ¿no? Entre el presente que estamos viviendo y lo que va a ser el futuro. De que tenemos que guardar una esperanza, de que pese las circunstancias que suceden en el camino, no siempre todo va a ser bueno, sino como que vamos a tener desafíos, retos, nos vamos a aprender de ellos para poder avanzar. ¿Y qué más mejor? Pues el optimismo que es la realidad, ¿no? Desconectarnos de la verdad puede ser como, no sé, como, digamos, el optimismo como de lo que pensamos en el futuro y lo realista que es lo que estamos viviendo en ese momento. Eso fue más o menos lo que me quedó a mí, líder. Bueno, muchas gracias. Aquí en Villa Zapata, mi nombre es André Uribe, y lo que me quedó a mí fue que el optimismo es que sí hay una solución, que sí puede hacer un tratamiento, hay una forma de poder tratar mi enfermedad, pero lo realista es cómo voy a hacer mi tratamiento, de qué manera voy a afrontarlo, de qué manera voy a hacer las cosas, qué voy a poner yo de mi parte para poder darle ese optimismo realista a mi restauración. Entonces, eso es lo que me queda a mí de la clase pasada, de que es tener fe y saber que el camino es difícil, que siempre van a haber circunstancias, siempre van a aparecer cosas que de pronto no me van a gustar, pero ese optimismo no se puede caer por eso, ¿no? Tengo que ser realista de que pueden hacer las cosas, pero de que van a haber cosas que de pronto no me van a gustar, ¿sí? Entonces, ahí es donde tengo que tener ese realismo. Gracias. Bueno, tengo otro aporte de acá de Yasamán. Buenos días, mi nombre es Robinson. Sí, Miguel Felipe, estábamos hablando del optimismo realista. Entonces, decíamos también que tenemos que ser optimistas, como decía el compañero Uribe ahora, de que nosotros podemos hacer las cosas. Pero ese optimismo no solamente lo tenemos que poner en práctica aquí en la fundación, sino que ser optimistas de acuerdo a lo que nosotros nos planteamos. Por decir algo, por ejemplo, mi optimismo realista realmente es terminar el proceso, pero no solamente terminar el proceso, sino mantenerme fuera del proceso, ¿ya? Mantenerme en sobriedad, ¿ya? Poder implementar todos los aspectos o todos los aprendizajes, por decirlo así, todos los aprendizajes que he adquirido acá en la fundación. Poner en práctica también cada uno de los aspectos que me llevarían a mí a una recaída. ¿Ya? Ser optimista también es mirar hacia el futuro, ¿ya? Mirarnos o tener una visión a que nosotros podemos poco a poco tener con una actitud adecuada, podemos tener o alcanzar unas metas. Y dentro del realismo tenemos que también saber que en algún momento, si no hacemos las cosas bien, podemos recaer. Entonces, yo soy optimista porque obviamente sé que estoy haciendo las cosas bien y sé que las puedo hacer mejor en la calle. Pero también ser realista es que si no las hago realmente bien, pues simplemente voy a tener una recaída en el menor tiempo posible. Ya, ese es mi aporte de aquí el sábado.
Gracias, Robinson. Entonces, como, como ustedes decían, y respecto a la escuela pasada, el, el optimismo debe ser aterrizado. Digamos que el optimismo no es solamente yo tener buenas ideas, es como es como cuando a mí me prestan algo, o como cuando dicen que cuando uno presta algo, a veces la persona no lo cuida. Entonces, el optimismo uno lo puede como construir a veces a partir de cosas poco realistas. O sea, como cuando a mí me prestan algo, yo no sé cuánto vale, yo no sé de pronto cuánto costó eso, yo a veces no sé si eso es valioso o, o si eso tiene alguna importancia. Entonces, cuando nosotros nos prestan algo, pues normalmente nosotros no conocemos el valor igual que la persona que es la dueña de eso. Y a veces el optimismo es como como cuando yo pienso que el proceso para otro es fácil, a veces no, a veces pensamos que podemos controlar el proceso de otro, que entendemos el proceso de otro, y a partir de eso empezamos a ver nuestro proceso. Entonces a veces no falta el pensamiento que de pronto puede estar en cada uno de nosotros, en donde decimos, no, pero eh, a esta persona le ha tocado el proceso fácil, o cuando dicen, no, es que yo llevo más tiempo, o buscamos a veces formas en las que nosotros cataloguemos el proceso del otro. Y eso a veces ha sido un pensamiento que no solamente se da en la fundación, sino que de pronto ha sido afuera. Uno a veces ve personas que tienen algo y uno dice, no, pues eso se lo consiguió fácil o yo me consigo algo mejor, más fácil. Y a veces ese optimismo, pues no lo combinamos con la realidad. Entonces, para nosotros a veces es fácil digamos, en el optimismo, pues yo me merezco esto, yo ya creo que es tiempo de lo otro, yo sé que estoy mejorando en esto, yo estoy bien en esto, yo la tengo clara en esto, y a veces no pensamos como no pensamos en la disciplina, porque cuando nos hablan de ser realistas nos están hablando también de disciplina, pero a veces no pensamos en la disciplina, sino en la autoconfianza, o a veces pensamos en que en que nos suban el ego a nosotros, en que ya tenemos razones para que nos promuevan a algo, de que ya a veces nos sentimos seguros de que ya nos merecemos algo. Y el optimismo realista es nosotros tener en cuenta de que hay cosas que están cambiando constantemente, de las que nosotros no podemos decir, no, pues yo como ya perdoné a mi compañero, entonces yo ya sé lo que es el perdón. Yo ya como amo como amo mi horario de tienda, entonces yo ya sé que es amor, o yo ya he desarrollado muchas cosas
y ya sé que nada me puede a mí mover, que ya no hay realidad que me haga a mí cuestionar ese optimismo, que me vaya a mí a costar. Entonces, a veces en el optimismo, pues nosotros pensamos bien de nuestros logros y a nosotros siempre nos está faltando. En el sentido de que el día de hoy nosotros no podemos decir, no, es que yo ayer ya me vi una escuela de sabios, hoy si me la veo, eso no pasa nada. O si yo ya hice un esfuerzo, entonces voy a pensar que ya no necesito hacerlo. Y el optimismo realista es que nosotros tenemos un crecimiento, pero ese crecimiento hay que estarle como añadiendo cosas. En ese crecimiento a nosotros nos quiere inflar el ego. A muchas personas, cuando era de crecimiento, querían ser grandes para mandarse solo. Y algo que nos ha ayudado a nosotros en la fundación es tener a personas que estén supervisándonos a nosotros. Pero a veces no pensamos eso, sino que pensamos es que como ya sea un crecimiento, entonces que la idea es mandarse solo. Como ya hay un crecimiento, entonces yo voy a estar por encima de todos, así. Entonces eso a veces es un autoengaño cuando está el optimismo, pero no realista. Porque es que el optimismo a nosotros a veces nos hace perder la humildad, nos quiere provocar a perder la mansedumbre, la tolerancia, la solidaridad, porque uno a veces le cuesta ser el mismo cuando uno puede ayudar a cuando uno necesita la ayuda. Y uno a veces no es consciente con eso, pero a uno sí le gusta el optimismo. Y el optimismo a veces lo lleva a uno a pensar que no necesita ayuda, sino que solo que puede ya ayudar a otros. Y a veces en ese uno poder ayudar a otros, pues uno quiere es como tener un lugar de importancia, que ya no me digan, yo ya sé cómo es esto, yo ya sé lo que necesito en mi proceso. Entonces, el optimismo es que ahí hay personas con muchas capacidades, pero lo realista es como cuando el apóstol dice que cuál es el principio de la restauración. Dice que es el sometimiento a la autoridad. Entonces uno ve el sometimiento a la autoridad, pero cuando uno está perdido, cuando uno todo le sale mal, ahí sí uno quiere someterse a alguien, ahí sí uno quiere ser como, quiere estar como escuchando las instrucciones claras. Pero en el optimismo uno debe involucrar lo realista, de que así nosotros avancemos en algo, eso se puede hacer mejor. Y eso necesita una comunidad que lo impulse a uno. Uno a veces uno puede llegar a la fundación y uno le gusta que lo reciban bien. Uno de pronto le gusta ver el compañerismo,
de pronto una persona que está recién llegada, es agradable que cuando dicen que necesita y uno va pasando el tiempo y uno ya tiene sus cosas, ya sabe que le llega algo y uno a veces ya como que se, se olvida de que está en una comunidad, de que esa comunidad le dio a uno, le dio a uno autoridad, le dio a uno como una familia que lo pudiera, digamos, entender esa problemática. Pero uno a veces el optimismo, cuando no es realista, pues uno dice, no, pero qué pereza esta gente, qué pereza es el que llegó y el que quiere acabar con toda la olla. Y a veces se nos olvida porque necesitamos de ese optimismo realista, necesitamos nosotros vernos como personas que están recuperándose de algo que no podían, que eran ingobernables. Y a veces nos sentimos que ya somos gobernables en algo y eso nos vuelve a dejar ingobernables, solamente que mejor arreglados. Nos deja sin el realismo, pero optimistas, porque en la fundación normalmente las personas llegan y dicen, uy, pero usted no tiene cara que consumía. Entonces a veces la persona dice como que, uy, no, pues yo no, si yo ya no tengo cara de nada, pues yo para qué me voy a cuidar. Si a mí todo el mundo ya me ve bien, pues dejo de verlo realista, porque el proceso en la fundación, un director, es raro que le diga a alguien, usted ya no tiene cara de que consumía, sino que al contrario, están confrontando, están diciendo cosas, le están diciendo, si tiene más tiempo, antes esfuerce más. Cuando afuera las personas antes le dicen, uy, pero usted ya, por qué sigue en la fundación? ¿Por qué no ha salido? Y uno debe coger ese optimismo que a veces encuentra afuera y le debe imprimir más lo realista. Lo realista es que a usted lo ven tan bien afuera que le van a ofrecer trago, lo ven tan bien que le van a ofrecer droga y le van a decir, no, pero vos estás bien, vos por una probada no creo que te pase nada. Pero desde lo realista que enseña la fundación y que a veces lo enseña una forma, pues como dice, realista, porque lo realista es que las personas de una fundación no parecen que tuvieran problemas de adicción. Pero las formas de caer son sencillas. A veces no es que usted le llegue a una dosis de algo y le empiece a hablar, sino que puede ser por medio de muchas cosas, así por fuera estemos bien. Entonces, sigamos con los aportes para nosotros pues, retroalimentar ese significado que tenemos de optimismo realista, cómo nos puede beneficiar ese optimismo realista, cómo nosotros lo hemos identificado en el proceso. Entonces, en el Vergel tienen aportes. Sí, señor, Miguel Felipe, muy buenos días a todos. Sobre el optimismo realista, la pregunta es cómo estamos aprovechando la oportunidad de hoy, que tenemos el día de hoy. Y cuando hay optimismo realista, también hay liderazgo, porque optimismo realista es porque ya tenemos una dirección que está dentro de los puntos del coraje. Dentro del optimismo realista también hay
también están las metas, que están dentro de los puntos de la visión. La planeación afectiva, está la confiabilidad, porque cuando usted tiene, cuando estamos enfocados, cuando tenemos claro nuestro propósito, nosotros somos confiables de nosotros mismos, estamos confiados y más cuando estamos confiados en nuestro poder superior, que es Dios. Entonces, yo me quedo con que cuando tenemos un liderazgo, tenemos optimismo realista. Cuando somos optimistas, tenemos un liderazgo. Entonces, aprovechemos las oportunidades que nos presentan el día de hoy, vivamos el aquí, el ahora, y no nos debemos desenfocar de personas, de malas influencias. El líder Felipe decía algo que nosotros, en nuestro proceso, nosotros debemos de fortalecernos, porque usted qué gana con crecer si no se fortalece. Crecimiento sin fortalecimiento no es nada. Usted para crecer, usted también tiene que seguirse fortaleciendo, porque a través del fortalecimiento es cuando usted se puede mantener y se puede sostener. Me parece que algo que decían en el devocional es que nosotros es de verle el lado bueno a todo. Es cuando nosotros le demos la oportunidad a todo lo que se nos presenta el día a día, verle el lado bueno a las circunstancias. Ese es mi aporte el día de hoy. Gracias. Felipe. Aquí tenemos más aportes en la sede del Vergel. Hola, buenos días. Bueno, hablando acerca del optimismo realista, como nos ha quedado claro, el optimismo realista es ver oportunidades en medio de las amenazas que encontremos en nuestro proceso, o bien sea cuando salgamos de acá. Pero ¿qué me parece para tener este optimismo realista muy arraigado a nosotros? Es que tengamos sentido común. El sentido común es esa capacidad intrínseca de valorar y de ver, ¿cierto?, las amenazas y las cosas que vengan en contra de nuestras decisiones. Es tener esa capacidad de decisión, esa capacidad de adquirir nuevos conocimientos cuando miles de adversidades se presentan en nuestro camino. Me parece que el sentido común es muy importante en el liderazgo, porque si no hay sentido común no hay nada. No discernimos como decía el compañero, no discernimos de lo bueno y lo malo, y nos dejamos llevar por cosas que estén a nuestro alrededor. Entonces tenemos que tener dejar volar nuestra mente, dejar volar nuestra imaginación cuando tengamos que tomar cualquier decisión, cuando tengamos que emprender algún nuevo reto o algún nuevo camino. Me parece también muy importante que confiar en Dios, parte del optimismo realista, porque estamos confiando todo el tiempo en que hay un motivo y hay una razón por la cual debemos permanecer en este sitio, llámese centro de rehabilitación, hogar, lo que sea. Debemos permanecer intentando, logrando y construyendo ese camino hacia la recuperación y la restauración. Me parece que cuando hacemos una planeación efectiva de todo lo que queremos hacer, de lo que estamos haciendo y lo que estamos logrando, estamos adquiriendo ese don y esa fuerza que se requiere para poder que todo lo que nosotros queramos construir cuando estemos afuera, con esa inspiración, se haga realidad. Tenemos muchos motivos para hacer las cosas bien, ¿no? Tenemos motivos, pero tienen que basarse en la responsabilidad que tenemos como persona de compartirle algo bueno a la sociedad, de ir a resocializarnos y de entender a las personas que están a nuestro alrededor, y primeramente entendernos nosotros mismos.
La moralidad me parece un tema importante también porque depende de la moralidad que tengamos en nuestro actuar, es que nos van a ver las personas que están a nuestro alrededor. Me parece que hay que sembrar para poder recoger. Así yo, como ya muchos saben, yo llevo 2 años y medio aquí en mi tratamiento. He pasado por muchas situaciones, por muchas adversidades, pero ha sido por mi decisión porque me he portado mal, así como me he portado mal, también he sabido reivindicarme, como en este momento que estoy haciendo las cosas bien. Entonces hay que sembrar para que en un futuro así podamos recoger esos frutos que tanto nos cuestan, ¿no? Pero entonces, como decía antes, en el optimismo realista, confiar en Dios es primordial porque estamos confiando en que Él nos va a ayudar. Obviamente, como dice la doctora Mónica y como dice el apóstol, el 5% lo da la fundación, el 95% lo damos nosotros. Pero si confiamos en Dios, en que las cosas nos van a salir bien, pues vamos a ser más óptimos y vamos a tomar más buenas decisiones porque vamos a estar con esa inspiración de que todo va a salir bien y de que somos capaces de lograr lo que nos propongamos. Entonces, todos estos 40 puntos que son importantes en el carácter, la visión, el coraje, el liderazgo, nos hace entender que aprender a escuchar al que está a nuestro lado, al que está alrededor, es supremamente importante, porque aprendiendo a escuchar a las personas, estamos dejando que esa parte sensible, esa parte amable que hay dentro de cada persona se desarrolle, que cada detalle, cada palabra, que cada sentimiento que tenga el otro, podamos ser uno, seamos uno mismo, ¿no? Poder guiar a las personas o poder darle una voz de aliento, me parece que es súper importante entender a la gente, porque así como como nos sentimos una vez cuando recién llegamos acá, o como nos sentimos cuando estábamos en la calle, es parte de la inspiración que podemos ser para otras personas. Entonces, me parece importante esto que hablamos acerca del optimismo realista, que es ver oportunidades donde hay amenazas. Este es mi aporte. Gracias. Bien. Acá tenemos un aporte de Felipe. Buenos días, mi nombre es Ángel Ríos. Acerca del optimismo, pues yo tengo para decir que esto es un poco confrontativo, ¿no? Porque el optimismo, si lo vemos por la buena manera, tenemos que tener una planeación efectiva, ya que el optimismo nos lleva como a vivir en una relación con nosotros mismos de superación, porque nos creemos mejores, porque creemos que todo lo estamos haciendo bien, porque somos optimistas a pesar que las cosas no pueden funcionar de la mejor manera, pero con planeación efectiva, confiando en Dios, como decía la compañera, sí podemos lograr grandes cosas. También, como decía la compañera, que para recoger hay que cosechar, ¿no? Así que en el optimismo debemos de cosechar buenas palabras, buenos pensamientos, buenas actitudes, buenas relaciones con los demás, estar apegado, pues siempre confiar mucho en Dios, ¿no? Porque el optimismo nos hace como enfrascarnos como en que todo va a salir bien, pero tenemos que ser realistas de que en todo momento todo no va a salir perfectamente. Entonces tenemos que también ser ambiciosos en esa creatividad, en esa creencia, como creer que el optimismo siempre va para las buenas cosas, para mejorar. Entonces me quedo con esa consigna. Gracias. Yo quería ahí hacer un aporte antes de seguir con los llamados aportes que tienen. A nosotros
A nosotros diariamente se nos cruzan estos 46 puntos que llevamos. Diariamente podemos tener mucha cercanía con ellos. Y los 46 puntos pues son digamos que cosas importantes que nos muestran a nosotros que hay una posibilidad de un cambio, que tenemos muchas cosas buenas que nos están rodeando, de que así veamos como en esa columna del coraje, que así veamos dificultades, presión, conflicto, crítica, sanción, cosas así, pues nosotros también eso lo podemos ver como algo positivo cuando nos está llevando mal, cuando nos está acercando y nos está como acorralando para ir más hacia donde tenemos que ir, hacia el proceso de rehabilitación. Que todas esas cosas lo que nos permiten a nosotros es mirar hacia el poder superior, que nos hacen mirar más hacia la necesidad de que nos ayuden, la necesidad de nosotros rendir cosas en nosotros. Y esas cosas son un equilibrio. Y eso también nos desarrolla a nosotros. Esas cosas a veces las queremos evitar nosotros, pero nos están puliendo las demás cosas. A veces lo que menos nosotros pensamos son cosas que nos están trabajando algo a nosotros. Y lo que importa es cuando esas cosas nos las están brindando a nosotros las personas que están designadas para hacer eso. Porque nosotros no podemos negar que estamos en una comunidad, que estamos rodeados de compañeros, de que podemos ayudar a otros. Pero ¿quién lo está ayudando a usted? ¿Quién me está ayudando a mí? Porque nosotros estamos también en un proceso. Y en ese proceso hay un espacio en el que nosotros necesitamos recibir más. Y nosotros entender que también nosotros tenemos un tratamiento, que necesitamos ser alimentados en muchas cosas, y que de ahí, yo creo que de ahí las cosas se van dando para usted empezar a afectar el entorno. A veces nosotros queremos afectar el entorno recibiendo poquito. Y pues eso es algo que también tiene que ver con ese optimismo realista. El optimismo es que nosotros, o sea, en la fundación no hay personas que pareciera que le enseñan que antes le pueden enseñar cosas a la sociedad, que pueden brindar mucho, pero que son personas que tienen que dejar ayudar, porque al dejarse ayudar es que adquirieron esa capacidad de ser unas herramientas para la sociedad. Y es algo que nosotros no debemos ayudar en el proceso. De que necesitamos un trabajo, necesitamos como una asesoría con bastante disciplina para nosotros estar con esa funcionalidad activa en nosotros y con esa disposición a nosotros servir a otros. Entonces, sigamos con los aportes para ir retroalimentándonos. Bueno, líder Felipe, buenos días compañeros. En cuanto a lo que es el optimismo
realista. Pienso que también, así como mis compañeros han dicho, pues bastantes aspectos como la confiabilidad, como el sentido común y el sembrar, para mí se podría llegar a empezar como con el hecho de la confrontación, ¿no? Pues cuando nos confrontan hay un crecimiento, hay una realidad que nos apega a llevar un proceso en el cual podemos mejorar nuestras amenazas, ¿no? Trabajamos también lo que es la productividad desde el trabajo duro propio de nosotros, no de lo que esperamos o de lo que los demás hacen por nosotros, sino sencillamente hacemos o sembramos para adquirir una moralidad, para adquirir una dirección, para obtener un juicio real sobre nosotros. También pues nos desarrollamos como personas y podemos llegar a entender a las demás personas. No solamente es escucharlos, es aprender de esa escucha. Es tener una responsabilidad, no solo con mis deberes o con lo que a mí me concierne, no. Es también como llegar a inspirar a los demás desde mis acciones, desde el hecho de aceptar mis fallas, por más mínimas que sean. Si yo quiero crecer y si yo quiero liderar, debo aceptarlas y modificarlas. Desde allí, el optimismo realista juega un papel importante, ¿no? Pues porque yo cómo voy a hablar de la realidad de otro cuando tengo la misma realidad y demasiado negativa. Y todo el mundo lo ve, pero definitivamente nadie es capaz de decírmelo porque de pronto mi temperamento, mi arrogancia llega a un nivel muy elevado. Entonces no me dejan y no me permite ni sanarme ni liberarme de esas cargas, pero entonces sí las quiero ver en los demás. Entonces pues es allí donde pienso que la confrontación es una parte fundamental en este tema. Pues como ya todos saben, recaí hace poco, pero eso no me ha como afectado en la manera en la que sienta que perdí el tiempo anterior, ¿no? Por el contrario, pienso que me hizo falta pronto esa confrontación en de algunas personas y ese aprender a escuchar para bajar como toda esa arrogancia que todos guardamos y más cuando transcurre tanto tiempo uno en comunidad. Ese es mi aporte. Seguimos con los ambos. Gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Felipe González, desde acá de la sede del Vergel. Y pues quisiera decirles que optimismo realista es, como el nombre le dice, por ejemplo, cuando un carro necesita un repuesto adecuado, o sea, no cualquier repuesto le sirve, lo mismo es para uno. Uno tiene que saber escuchar a Dios y saber encontrar que Él tiene algo para nosotros y que eso solamente nos lo puede generar Dios. Y realista es poner los pies en la tierra, saber que ya en este momentico, gracias a Dios, estamos limpios de las sustancias y la realidad es la realidad, que tenemos que hacer las cosas bien, salir adelante, saber escuchar a las personas, aceptar las correcciones, modificar, porque pues todos sabemos que todos tenemos errores, todos cometemos alguna falla y tenemos que reconocer y no volverlos a cometer. También saber, pues dentro del coraje, que es lo que yo quiero como ejemplificar hoy, saber manejar la presión en estos momenticos de acá, de los líderes, que sea como sea, cada líder tiene algo para enseñarle a uno. Y uno eso en la calle lo va a retomar y lo va a hacer crecer como persona. Saber los conflictos que se generan acá en la fundación, acá en la comunidad. Un conflicto en la calle nos puede llevar a una recaída, un conflicto con la familia, con el papá, con la mamá, con la pareja, con los amigos, compañeros de trabajo. Sabemos que todo eso nos va a hacer, Dios no lo quiera, una recaída. Confrontación, sabernos confrontar con la vida, con el día a día, con las personas, saber manejar la crítica, porque no siempre nos van a llegar críticas positivas, siempre van a haber críticas negativas, incluso van a haber más críticas negativas que positivas. Pero para eso estamos aquí, para poder fortalecernos y volvernos piedra ante eso. Tener una dirección, por ejemplo, que quiero con mi vida, con mi futuro, con mi estabilidad económica, emocional,
con mi familia, saber afrontar los juicios, las sanciones, perdonar y que nos perdone y pedir perdón, tener responsabilidad en el trabajo, con nuestra, como lo hicimos en estos días con una educativa que fueron los doctores a Villasamán, tener responsabilidad no solamente con el trabajo ni con las cosas que nos da el día a día, sino con la salud, que la salud también depende de un 70% de la vida de nosotros, sabernos alimentar bien, saber hacer un buen deporte, aprender a escuchar. No solamente es creernos sabios en nuestra propia opinión, sino que todo, así sea hasta el más mínimo, como se dice, hasta la más mínima persona que no tenga dinero, hasta un mínimo cargo, aprender a escuchar, que esa persona también le puede, de alguna u otra forma, llegar algún mensaje que le pueda servir a uno. Entender la gente, entender a la familia, ser tolerante, tener inspiración. No, que de pronto me levanté y hice, por ejemplo, unos desayunos así, no, al otro día lo hago mejor, o abordé a esta persona de tal manera, no, pues abordémoslo de la siguiente manera, todo lo que sea con fe en Dios y productivo para la rehabilitación, para tener buenos hábitos y dejar este flagelo de la droga y ser unos hijos de Dios. Este es mi pequeño aporte, que estén bien. Buenos días, mi nombre es Daniela y mi aporte es que en el optimismo realista relacionado con nuestra recuperación es como yo me quiero recuperar, pero la realidad es que solo no podemos, de que solo no nos sirvió ninguna de nuestras, por decirlo así, de nuestro parecer, de que nos quedó grande hacerlo solo y necesitamos la ayuda. También puede decir que en el optimismo realista debemos construir la paciencia, ¿no? Porque sabemos que las cosas no van a dar de la noche a la mañana, de que nos toca trabajar duramente, esforzarnos y saber de que con el tiempo y con mucho apoyo y mucho trabajo pues vamos a poder crecer. También está, como le decía anteriormente mi compañero, si nosotros no tenemos una claridad, una dirección, van a venir siempre juicios, van a venir críticas, incluso hacia nuestra familia. Nosotros vamos a querer en el optimismo demostrarles que hemos cambiado, de que no queremos volver a lo mismo, pero la realidad es que tenemos que ganarnos la confianza de ellos. Es como saber que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos de que no vamos a recuperar una confianza, de que salir y decir ya nos recuperamos va a ser así de fácil, sino que hay que trabajar en mantenernos y eso es tener una recuperación sana. Saber que con Dios también es súper importante nuestra recuperación porque Él es una parte esencial de todo el proceso. Sabemos que con Dios nuestra fe, nuestro espíritu, nuestro ser está estable, ¿no? Hay un equilibrio entre la realidad de nuestra vida. Entonces, pues sí, la verdad, tenemos que estar preparados para todo lo que esté por venir. Ese es mi aporte. Gracias. Hola, Hola, profesor, buenos días. voy a hacer un ejercicio, pues yo evaluaba los puntos que más le ha llamado la atención a cada uno de nosotros o más que llamar la atención, con los que más se identifica, con los que debe trabajar. La recuperación es un proceso de crecimiento continuo, ya lo tenemos claro. Hemos visto este cuadro de los 40 puntos en una cruz: carácter, visión, coraje y liderazgo. Lo hemos visto también la parte humana, la parte de la visión del águila, la parte del coraje, del servicio, la parte de esa vocación y esa entrega, y la parte del liderazgo, un león. En ese ejercicio ha sido importante el crecimiento y la transformación. Y cada uno de los puntos nos toca. Lo importante
es traerlos hacia nuestra propia realidad. Yo dije, no, voy a tocar los que más me llaman la atención, los que más me gustan, los que me tocan a mí de alguna manera, como ahorita hablaba Daniela, vi que habló algo de pensamiento, vi que habló algo de responsabilidad del pensamiento, vi que habló algo de la crítica, pero yo quiero, y la intención ¿cuál es? Nosotros realmente somos conexiones. Nosotros realmente somos conexiones. Nosotros tenemos que lograr conectar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. En nuestro espíritu hay unas conexiones con Dios, con el poder superior, con la confianza en Él. En nuestra alma, mente, emociones y voluntad, también hay unas conexiones. En nuestro cerebro hay unas conexiones. En nuestras emociones también. En nuestros sentimientos también. En nuestra voluntad también. En nuestro organismo también hay unas conexiones. Nosotros somos relaciones o somos conexiones. Necesitamos conectar con la recuperación. El liderazgo y estos puntos, estos principios y valores, estas fortalezas, nos conectan con un proceso, nos conectan no solo ahorita en la fundación, sino posterior a la fundación, o sea, para siempre. Y yo voy a hablar un poquito del punto, aquí está 33, digámoslo así, entender a la gente. Para mí es muy complicado entender la sobriedad, entender un estilo de vida, entender la recuperación, entender unos factores de protección, unos factores de riesgo, entender toda una dinámica y una estructura de vida, por qué puedo hacer esto, por qué no puedo hacer esto, por qué puedo ir aquí, por qué no puedo ir allá, me conviene, no me conviene, es bueno, malo. En ese ejercicio, yo creo que antes de entender a la gente tengo que entenderme yo. Yo no puedo entenderlo de afuera si no entiendo lo de adentro. Por allá hay un salmo, el Salmo 32:8, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos, una promesa. A mí me sirvió mucho en rehabilitación porque llegaba un momento donde esas conexiones no estaban funcionando bien. Esos neurotransmisores de mi cabeza no funcionaban bien. Y necesitaba la ayuda. Y necesitaba integrar cada uno de estos aspectos a mi vida diaria, a mi vida personal, a mi vida social, a mi proceso de rehabilitación. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Dentro de ese entender, no puedo entender a los demás si no me entiendo yo. El liderazgo me ayuda a entender mi conflicto, a entender por qué es importante esto, por qué es importante el carácter, la visión, el coraje y el liderazgo. Me voy a detener en el número 33, ese es mi aporte. La edad del Señor, a muchos les gusta esa edad del 33 porque representa la edad del Señor en el momento en el que Él alcanza el propósito de vida. Es una edad donde hay una madurez, pero muchos nos tocó empezar el proceso de rehabilitación aún siendo menores de edad, sin tener esa estructura. Y si usted a temprana edad, usted empieza a estructurar carácter, visión, coraje, liderazgo, mejor dicho, usted está preparado para la conquista. Usted está preparado para que le vaya muy bien. Usted está preparado para decir, aunque me frenó esto, no me voy a quedar aquí toda la vida. Y eso me sirvió para un aprendizaje y usted va a estar muy bien en unos años. Hay otros que hay que demolerle una cantidad de prejuicios, hay que demolerle una cantidad de pensamientos. Hay que tumbarle como un lote enmontado antes de construirlo y de edificarlo. Toca limpiarlo, toca sacar animales, roedores, toca sacar maleza para que se pueda ver la estructura como es. Ese es el entendimiento. Que entre más me lleno de lo bueno, más sale lo malo. Es una ecuación sencilla en la recuperación. Si yo no entiendo por qué necesito ser confiable, por qué necesito ser humilde, por qué necesito ser honesto, por qué debo trabajar duro, por qué debo ser generoso, por qué debo tener moderación, porque hay unos motivos
¿Por qué debo tener paciencia? ¿Por qué es importante la productividad y por qué es importante el temperamento en la recuperación o en el carácter? Porque seguimos siendo adictos en recuperación. Seguimos en recuperación, pero ¿por qué es importante entender si paso al otro cuadro y al otro cuadro y al otro cuadro? ¿Por qué debo entender que necesito tener una visión? Y no va a haber visión, no va a haber visión si no está el pensamiento adecuado, si no está la actitud adecuada, si no está la emoción que debe ser, si no las transito, si no gestiono mis emociones. No puede haber visión si no están los parámetros claros, las metas claras, si no hay una planeación efectiva, si no hay unos hechos y unos datos. Es importante. La fundación y el proceso de rehabilitación tiene hechos y datos, tiene lugar, tiene hora, tiene fecha. Así como cuando usted dijo, hasta hoy soplé, hasta hoy consumí, de aquí en adelante sigue otra dinámica. Un sentido común, desarrollar más allá. Algo que también se llama discernimiento, prever más lo bueno y lo malo, el bien y el mal, lo que me conviene y lo que no me conviene, sentido común. Si veo un papel en el suelo, pues no tengo que esperar que me digan que lo recojan, lo puedo recoger. Sembrar y prosperidad, muy importante. ¿Qué debo entender en mi proceso de rehabilitación? Que necesito un coraje, necesito carácter, visión, coraje y necesito moralidad, presión, conflicto, confrontación, crítica, dirección, juicio, sanción, interdependencia o interdepender y perdón. Eso lo debo entender. Que eso debo añadirlo a mi bolsa. Que todos los días estoy trabajando en mi moral. Pero vivimos una crisis de moralidad. No hay ética, no hay principios, no hay valores. No hay coherencia en lo que decimos, pensamos y hacemos. A veces tenemos que trabajar bajo presión, conflictos, resolución de conflictos, una de las habilidades para la vida. La confrontación, este mes de agosto a mí me ha confrontado durísimo. Hace parte del liderazgo, hace parte del proceso de rehabilitación donde tenemos que hablar las cosas como personas maduras para edificación, donde me tienen que confrontar las actitudes negativas y los comportamientos que no son adecuados. Están confrontando lo negativo en mí. Puede ser mi actitud, puede ser las metas, puede ser las emociones. ¿Qué hay que confrontar en mí? La confianza en Dios, la confianza en sí mismo, la autodisciplina, el autocontrol, la autoestima. Miremos qué hay que confrontar. Crítica, pues ni se diga, si hablaron del Señor, si hablaron del sello de la perfección, ahora nosotros que estamos en construcción. Dirección, todos los días necesitamos dirección. Juicios, de ahí se desprende un número de cosas muy importantes. Sanción, importante en el proceso de rehabilitación. ¿Hasta qué punto dependemos y hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto somos autónomos y hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto somos libres y hasta qué punto no? ¿Usted quiere libertad? ¿La puede volver libertad o la puede volver libertinaje, que es diferente? Perdón, sanidad interior, todos los días. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y si yo recibo ese perdón voy a poder perdonar a los demás. Esa palabra entender hoy me confrontó. Entender. Yo le voy a hablar, entender. Pues que yo no puedo entenderlo a usted si no me entiendo yo. Yo no puedo hablar de entender a la gente. Sí, chévere la comunicación, el diálogo, sentémonos, miramos esta situación. Pero yo no puedo entender el proceso, no puedo entender el propósito de los demás si no he entendido el mío. Si no sabes para qué estás hoy aquí en la escuela de sabios. Si no sabes que necesitas terapia toda la vida, que serás paciente para toda la vida, obvio. Quizá el próximo año no estés aquí, estés en otro lugar, estés en otro escenario, pero sigues en proceso, puedes estar en un trabajo, puedes estar en la universidad, puedes estar con tu familia, puedes estarte desempeñando.
Pero ¿sabes qué te vas a llevar? Estos 40 puntos. No te vas a llevar un maletinado lleno de ropa, no te vas a llevar la cama, no te vas a llevar la cobija, pero te vas a llevar una estructura que te va a permitir sostenerte al paso del tiempo, al paso de los años. Y yo sigo entendiendo cuál es mi responsabilidad, cuál es mi rol en el proceso de la recuperación. ¿Cuál es el camino que yo tengo? Es responsabilidad, mostrarle el camino, ser ejemplo para otros. Decirle a otro se puede, decirle a otro cambie porque yo pude cambiar. Desde luego la responsabilidad que te entreguen alguna asignación, alguna tarea o algo. Pero si yo no soy responsable conmigo mismo, ¿de qué responsabilidad yo le voy a hablar a los demás? Escuchar la gente, aprender a escuchar, importante, la escucha. Estoy en el punto 33, entender, desarrollar las personas, inspiración, ambición, ahorrar, deudas, codeudor. Y me gusta porque termina el 40, confianza en Dios. No lo sacaron. Pero me llama la atención que el primero, confianza de fe. Confianza tiene que ver con fe. Y termina el 40, confiar en Dios. Ahora le voy a decir algo. Hagamos un ejercicio. Tomemos el 1, tomemos el punto 1, tomemos el 2.1 y ponemos el 3.1 y conectémoslos. Conectemos la confiabilidad con pensamiento adecuado, con moralidad y con responsabilidad. Dije al inicio de mi intervención, somos conexiones. ¿Está conectando usted realmente con el proceso? ¿Está conectando con Dios, con la fundación, con el grupo? ¿Está conectando con las actividades? ¿Está conectando con las acciones? ¿Está conectando con lo que tiene al frente? ¿Está conectando con el compañero? ¿Está conectando con el concepto? Para hacer el ejercicio, hagamos esto, tipo de conexión. Si vamos a conectar el siguiente, ¿cómo conectaríamos el 2? ¿Con qué conectaríamos el 2? Humildad, actitud, presión y aprender a escuchar. Ah, bueno. Entonces vamos a conectar el 8. Pues vamos a conectar el 8. Entonces vamos a tomar una tabla, puede ser de Word, de Excel, coja una regla, si quiere, ponga los 40 en una hoja de blog y los conecta. Ah, vamos a conectar el 10. Tendrá conexión. Mira, imagínate el 10. Imagínate el 10. Temperamento. Cuando hablamos de temperamento, pues yo me imagino esa forma de ser. No es carácter, es temperamento. Una persona explosiva, una persona autorregulada con autocontrol también. Pero cuando hablamos de temperamento, uno se imagina, y más por el estilo de vida de la drogadicción, uno que se imagina, una persona tirando piedras, una persona quebrando ventanas, una persona peleando, repartiendo puños y demás. En el contexto de la rehabilitación. Una persona agresiva y violenta. Pero ahí saltamos al 2.0. Prosperidad. Lo hablamos aquí. De hecho, ese punto lo dio una persona aquí y yo me enganché con ese tema de prosperar nuestro espíritu, nuestra alma y por último nuestro cuerpo. Y él no lo entendió. Se fue a buscar que se voló de la fundación, pero ya tiene trabajo. Bendito Dios que tiene trabajo. No entendió la prosperidad, sabiendo que espiritualmente estaba pelado y almáticamente pelado, pero corporalmente, físicamente y en los bolsillos quiere estar embilletado. Tiene trabajo porque le dan trabajo, porque tiene artes, tiene talentos, pero ¿de qué me sirve a mí el billete? Con la plata yo me iba a soplar también. Si yo no crezco interiormente, pues imagínense, ¿para qué lo exterior? Lo material, con un buen jean, con una buena casa, con un buen pantalón, con un buen carro, una buena moto. ¿Usted logró evitar caer en el mundo oscuro de las adicciones? No, señor. De alguna manera antes nos potencializó y nos facilitó antes la conducta adictiva.
Y conecto temperamento, prosperidad, el 3.0, perdón, o sea, temperamento, prosperidad y meten perdón. ¿Será que hay una conexión ahí? Perdón, sanidad. Todavía hay resentimiento, todavía hay cositas por ahí que nos duelen. Sí, Y conectémoslos, imagínense, confianza en Dios, confiar en Dios. Imagínense, hagamos esa conexión. Vamos a cogerlos todos y los vamos a conectar de esa manera. Usted puede jugar con esto, pero que usted lo entienda. Lo importante no es correr y transmitirle conceptos a usted a lo loco, sino que usted lo logre entender. Vamos a tomar el punto 4. 4, 1.0, 2.4, 3.4. Trabajo duro, parámetros, confrontación y desarrollar a las personas. Yo sé que están las intervenciones, yo los voy a dejar hasta aquí. Hagamos este ejercicio. ¿Realmente está entendiendo usted para qué es importante el liderazgo? ¿Realmente está entendiendo usted para qué es importante trabajar esta estructura en su vida? ¿Realmente la están entendiendo? Señor. sí, señor. Sería lo importante, ¿no? Y lo va a seguir ejercitando, consciente o inconscientemente, en la casa, ahora es en la fundación, después en su casa, en su familia, después lo va a ejercitar en una empresa, en un trabajo, en una universidad, en un instituto, lo va a ejercitar en el barrio, en la calle, esperando el mío, esperando el bus. Dejémoslo ahí, hagamos el ejercicio, para el lunes lo seguimos evaluando y sigan allí, ese era mi aporte. ¿Realmente estoy entendiendo eso? Yo así sea por los laditos, yo entendí y le digo la verdad. El liderazgo salvó mi vida. Si hoy soy alguien, si hoy disfruto la sobriedad, si hoy tengo la autoridad moral de hablarle a usted de algo de cambio, algo de recuperación, si hoy tengo unos títulos, quiero decirle que es gracias a Dios, a un liderazgo que había formado y que me ayudó a formar a mí. Me encontré con buenos líderes, me encontré con buenas personas y los que no eran tan buenos también me dejaron un aprendizaje, también logré encontrarle lo bueno. Y hoy puedo estar aquí integrando familias, integrando fundación, integrando residentes y hablando de crecimiento, hablando de transformación, tratando de pensar un poquito en lo bueno. Ahí les dejo eso. Muchas gracias, bendiciones, continúen ustedes allí. Y el miércoles nos vemos en el ejercicio de las conexiones. Dios los bendiga. Apóstol, buenos días. Entonces, pues ya para ir cerrando, pues el apóstol dejó también la conexión, como dijo él, de forma horizontal de los puntos que nosotros estamos viendo ahí, de las 4 columnas sobre el liderazgo, para nosotros también desde ahí poder como complementar el concepto que nos han dejado esos puntos. También nosotros, cada punto que nosotros trabajamos, no solamente lo trabajamos en un escenario o de una sola forma, sino que la confiabilidad no es la misma cuando estamos hablando de ser confiable frente, digamos, a alguien superior que a alguien que es, digamos, que alguien que cumple las mismas funciones que yo o alguien que está en otro escenario. Entonces, siempre los conceptos, todas esas habilidades de las que nos habla el liderazgo, siempre se van a ver trabajándose, se van a ver trabajándose en distintos escenarios. Entonces, nosotros vamos a lo largo del proceso, vamos a ver cómo el carácter no solamente se representa
en lo que nosotros hemos entendido. La visión no solamente la vamos a conocer de la forma en la que la hemos conocido hasta ahora, y por eso se hace necesaria esas conexiones con otros términos, con otras cosas, para nosotros poder tener más claro que la confiabilidad no solamente tiene que ver con la columna del carácter, sino que ya se empieza a relacionar con la parte de la visión, del coraje, del liderazgo. Entonces, pues la idea es que nosotros todos tengamos esa lista y también podamos tener en cuenta que todos esos conceptos tienen una forma más amplia de mirarse y de vivirse. Entonces, pues ahí nos deja el apóstol esa tarea de ver esa conexión de nosotros poder visualizar las cosas desde otro punto de vista. Nosotros poder entender que a veces las cosas que nos presentan en distintas situaciones, de que a veces estamos trabajando algo y no lo entendemos. A veces nosotros estamos trabajando algo, a veces hay personas que están aprendiendo algo y nosotros a veces no sabemos que estamos transmitiendo eso. Y a nosotros hacer estas conexiones así con las del lado, digamos la 1 con la 11, la 21, la 31, pues estamos viendo que estamos en un aprendizaje constante y que las conexiones no solamente son de la forma sencilla como las conocemos, sino que las conexiones cumplen propósito, nos aclaran mucho más la realidad y nos permite reemplazar conexiones negativas por positivas. Porque cuando las conexiones eran negativas, se regaban hacia todos lados. Cuando las conexiones eran negativas, pensábamos mal del televisor, de la puerta, de la ventana, pensábamos mal de la familia, del vecino, de todo el mundo. Y si las conexiones se vuelven positivas y se vuelven amplias, pues empiezan a llenar muchos vacíos que a veces no tenemos en cuenta. Porque a veces las conexiones positivas han sido menos que las negativas. Y por eso la mente a veces se nos ocupa más fácil en lo negativo. Por eso a veces el instinto no es actuar positivamente, sino actuar inconscientemente, irresponsablemente. Pero si empiezan a tener más pesadas conexiones positivas y empiezan a ampliarse así como una raíz, pues empiezan a nutrirse más también. Empieza a llegar más nutriente a toda la parte visible de nosotros. Entonces, pues nos queda como tarea eso, ese tipo de conexiones entre estos puntos del carácter. Entonces, por el día de hoy, entonces dejamos la escuela hasta aquí. Esperamos entonces encontrarnos el día miércoles en la otra escuela de sabios en el seguimiento de estos temas y revisando las conexiones que nos pueden dejar este cliente. Entonces, muchas gracias a todos los que han participado, todas las personas que estuvieron ahí conectadas. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima escuela. Bendiciones para todos. Amén. Saludos desde Venezuela, Andrés Sánchez. Dios los bendiga.